En este punto, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal les informa que debido al fallecimiento de la señora madre del doctor Alfredo Beltrán Sierra, conferencista en turno, como es apenas natural, no ha tenido tiempo ni disposición para el viaje. Por esa razón, los convocamos, los exhortamos, les solicitamos que en un gesto ineludible de solidaridad y de respeto por el dolor ajeno, nos pongamos de pie y durante 1 minuto guardemos silencio, por favor. El minuto comienza a correr en este instante. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Siguiente conferencia. El precedente judicial en lo contencioso administrativo, a cargo del doctor Gabriel Balbuena Hernández. El doctor Balbuena Hernández es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en responsabilidad contractual y extracontractual civil y del Estado y diplomado en teoría e interpretación de los derechos fundamentales de la misma universidad. Maestría en Derecho de las Empresas Públicas de la Universidad de París 11, especialista en Gestión Pública del Instituto Internacional de Administración Pública de París y en Derecho Ambiental de la Universidad Inca de Colombia. Tiene diplomados en Contratación Estatal del Instituto de Estudios del Ministerio Público, en Alta Gerencia Pública de las Universidades Militar Nueva Granada y Santo Tomás, en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En la actualidad, desde el 28 de julio de 2008, desempeña el cargo de magistrado auxiliar de la sección primera del Consejo de Estado. Es autor del libro La defraudación de la confianza legítima, aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, y de varios artículos sobre temas jurídicos. Démosle entonces la bienvenida al doctor Gabriel Balbuena Hernández. Si podemos correr un poquito la tribuna. Bueno, muy buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la invitación que me ha cursado para asistir a este evento académico y muy en particularmente a la doctora María Patricia Balanta, la presidente del capítulo de Buga. El tema que voy a tocar, no sé si alcancen ustedes a ver las imágenes en pantalla, tiene que ver, como se anunciaba, con el precedente judicial
en el derecho administrativo. Muestre a ver si me funciona aquí el... No, está muy lejos. Muestre, tal vez se puede mover el micrófono hasta allí. Sí. Bueno, el tema del precedente judicial, pero más concretamente el de la extensión y la unificación de la jurisprudencia en el campo del derecho administrativo, constituye sin lugar a dudas una de las principales innovaciones de la Ley 1437 de 2011, que como ustedes bien saben, adoptó el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley entró a regir a mediados del año pasado, como ustedes bien lo saben, y que derogó la ley, el decreto ley 01 de 1984. En el artículo 10º de la ley, cuyo texto dejé por aquí, se dice textualmente lo siguiente: al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. ¿Hay manera de que me colaboren, por favor, moviendo las... Bueno, los principales objetivos de esta disposición son los de contribuir a la descongestión de los despachos judiciales, incrementar la eficiencia de la administración y garantizar la efectividad de los derechos y garantías de los administrados, particularmente en lo que tiene que ver con la aplicación del derecho a la igualdad, la seguridad jurídica, la coherencia, la buena fe y la proporcionalidad. Como ustedes bien saben, en el artículo 230 de la Constitución, que aquí aparece transcrito en la parte superior, señala que los jueces en sus providencias deben estar, o solamente están sometidos al imperio de la ley. La equidad y la jurisprudencia constituyen apenas criterios auxiliares de la actividad judicial. Pues al consagrar el artículo 10º, el deber que tienen las autoridades de seguir los pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado que tengan el carácter de sentencias de unificación, ha sido un tema que ha despertado mucha controversia en el medio jurídico colombiano, porque se asegura por parte de los críticos que con esto se está modificando el sistema de fuentes del derecho. Como bien lo dice el artículo 230 de la Constitución, la jurisprudencia constituye apenas un criterio auxiliar y según los críticos de la norma, pues no resulta lógico que el ordenamiento jurídico y específicamente este artículo 10º del nuevo código, el famoso CEPACA, como le dicen en forma abreviada, haya establecido esta obligación para las autoridades.
Este tema ya ha sido objeto de análisis y de decisión por parte de la Corte Constitucional. Y en buena hora se ha venido aclarando por parte de la Corte Constitucional que no estamos realmente frente al tema de los precedentes judiciales a la manera del derecho anglosajón. Ustedes bien saben que en el derecho anglosajón el derecho dicho por los jueces es ley. Realmente la evolución de ese derecho anglosajón se da a partir de las soluciones que se han venido adoptando por parte de los jueces al momento de fallar determinadas situaciones que son llevadas a su conocimiento. En el derecho colombiano, la ley, la Constitución y la ley siguen siendo las fuentes del derecho. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Este artículo lo que está señalando sencillamente es que la interpretación que han hecho los jueces de la ley al resolver determinados conflictos o al decidir sobre determinadas situaciones, se constituye en una obligación para las autoridades administrativas, pero con esto no se está convirtiendo a la jurisprudencia del Consejo de Estado en fuente formal del derecho. Me explico. En el derecho anglosajón, como ya les decía, las cortes, al resolver los casos y al emitir su jurisprudencia, están haciendo normas. Nosotros estamos simplemente en el derecho colombiano interpretando las leyes adoptadas por el Congreso y dándoles una aplicación uniforme. Eso es lo que quiere que se haga en nuestro medio. Eso es lo que quiere el legislador, a lo que aspira. No sé si me están entendiendo. Es que ustedes bien saben que hay temas que son, por ejemplo, pacíficos en la jurisprudencia, que hay una serie de decisiones reiteradas que se vienen emitiendo por parte de los jueces, y de hecho hay líneas jurisprudenciales muy decantadas, muy sólidas, muy sostenidas, pero en determinadas circunstancias, en la administración pública, dependiendo de quién es el personaje, le aplican la ley de una manera diferente. Entonces, lo que quiere el legislador con este artículo es que la administración pública, cuando ya hay una línea jurisprudencial ya definida, le aplique la ley con la misma medida a todos los ciudadanos. Esto, pues como se señalaba en la imagen anterior, contribuye a la descongestión de los despachos judiciales. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, cuando yo tengo, por ejemplo, un problema de una pensión y voy y le digo a la administración, aplíqueme el criterio jurisprudencial que ha venido sosteniendo el Consejo de Estado, es decir, pues yo lo que quiero es que ustedes me apliquen la misma norma, me traten de la misma manera, evitándome tener que ir yo a los despachos judiciales a iniciar un proceso judicial. Porque si eso ya está definido, si por ejemplo el pago de una prestación de personas que se encuentran en situaciones fácticas y jurídicas iguales a la mía, es un tema que ya fue resuelto por los jueces. Ustedes, señores administración, ¿por qué me van a obligar a mí a tener que acudir ante los jueces para que después de 8 o 10 años me digan lo mismo que ya se ha venido diciendo? Entonces, precisamente la norma lo que apunta es a unos fines que son constitucionalmente legítimos y muy comprensibles, que son los de hacer un derecho viviente, el derecho a la igualdad,
que si yo estoy en la misma circunstancia de mi compañero de trabajo, al que sí le reconocieron administrativamente un derecho, yo les pido a ustedes, señores administración, el favor de que me traten de la misma manera. Esto desafortunadamente no ha sido suficientemente comprendido por los usuarios, por los ciudadanos, incluso por muchos de los abogados, quienes siguen diciendo, no, es que esa norma es espuria porque contradice el artículo 30 de la Constitución. Pero como yo les decía, realmente lo que se está buscando es esto, pues el respeto de estos derechos y garantías a la igualdad, la seguridad jurídica, la coherencia de la administración. Es que precisamente uno de los expositores hablaba antes del principio de la confianza. Ese principio de la confianza tiene también, por la vía del principio de confianza legítima, aplicación en el derecho público. Las autoridades que han venido resolviendo, digamos, determinados casos con ciertos criterios y me generan a mí una situación de confianza, pues no tiene por qué obrar esa administración de manera incoherente, desconociendo precisamente el principio del venire contra factum proprium del que se hablaba anteriormente, porque no es lógico, eso no es correcto. Entonces esta norma se constituye en un obstáculo, en una limitación a la discrecionalidad y a la arbitrariedad. Bueno, perdón, aquí me estoy devolviendo. Bueno, el tema pues de la aspiración que han tenido los administrados de que existan líneas jurisprudenciales claras y que haya unas líneas uniformes de interpretación, pues es una vieja aspiración en el derecho. Aquí incluso desde la ley 153 del 87, la 169 de 1896 ya se hablaba de la doctrina legal, de la doctrina probable. Perdón, me estoy devolviendo. Son temas que pues fueron retomados, por ejemplo, también en forma reciente con la ley 1395, artículo 114, en donde se decía esto, mira, las entidades públicas de cualquier orden encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego o vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa por los mismos hechos y pretensiones se hubieran proferido en 5 o más casos análogos. Como ustedes ven, ya en esta norma ya se estaba de alguna manera delineando el actual contenido del artículo 10º. Entre otras cosas, el artículo 309 del 1437 derogó esta disposición y la vigente, que en últimas viene a decir prácticamente lo mismo, pues es el artículo 10º, ¿no?, que vino a derogar, repito, el 114 del 1395 a través de lo que se establece en esta ley. Bueno, entonces, como les decía, lo que se busca es precisamente esto, garantizar la igualdad, la eficiencia de la administración, eficiencia que se da en la medida en que la administración pueda resolver de manera uniforme casos iguales, en vez de estar rompiéndose los funcionarios la cabeza tratando de idear soluciones que de pronto no se compadecen con la aplicación del principio de la igualdad. Es un tema igualmente de seguridad jurídica, de legalidad y de buena fe. No podemos perder de vista que el principio de la buena fe es predicable no solamente de los particulares, sino también de los mismos funcionarios del Estado.
Entonces, lo que dice la norma, vuelvo y repito, es que las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado se apliquen en forma pareja para todos los ciudadanos. La Corte Constitucional, en este fallo, la sentencia 634 de 2011, que se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 10º, hizo además extensivo el tema del respeto de los precedentes jurisprudenciales a las sentencias de la Corte Constitucional. Esa fue una declaratoria de exequibilidad condicionada del artículo 10º. Dijo, la norma tal como está no contraría, no viola la Constitución, pero en el entendido de que las autoridades administrativas también tienen que respetar los precedentes jurisprudenciales. Aquí hay un problemita con el programa. ¿Me colabora, por favor? Ah, no, ya como que... No, ya. Bueno, pero ¿qué son o cuáles son las sentencias de unificación del Consejo de Estado? Bueno, empecemos por decir que no todas las sentencias del Consejo de Estado tienen ese carácter de sentencias de unificación. Sentencias de unificación son aquellas en las cuales, Dios mío, se ha reconocido un derecho por parte del Consejo de Estado y que han sido proferidas esas sentencias por importancia jurídica, por trascendencia económica y social, por la necesidad de unificar o sentar jurisprudencias, las sentencias que decidan sobre recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión de las acciones populares y de grupo. Es decir, no son todas las sentencias, son única y exclusivamente estas. En relación con el tema de los precedentes, entonces encontramos un primer mecanismo, que es la solicitud que formula el ciudadano ante la administración para que le apliquen las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Entonces, el ciudadano tiene que formular una petición a la administración que debe contener, como es obvio, la solicitud, la justificación de la misma, las pruebas que pretenda hacer valer, la copia del fallo de unificación que quiere que se le aplique o su referencia. No es necesario que alleguen obligatoriamente la copia de la sentencia, puede informar simplemente cuál es el número de la sentencia que quiere que se le aplique y en caso de que tenga alguna petición anterior en trámite, tiene que igualmente allegarla con su solicitud. Entonces, es importante tener en cuenta que hay diferentes situaciones que se pueden presentar. Bueno, en primer término, es bueno tener en cuenta que esta solicitud no procede en aquellos casos en los cuales ya se decidió la petición por parte de la administración, pero ya operó el término de caducidad de la acción que procedería contra esa decisión administrativa. En esos casos no hay la más mínima posibilidad y pues ya, es decir, de lo que se trata es de evitar que los ciudadanos pretendan revivir términos que ya se encuentran legalmente extinguidos. Bueno, si ya se resolvió la situación administrativa, la sola radicación de la petición suspende el término de caducidad de la acción. Es decir, el primer caso que les planteo es cuando se radica la solicitud después de transcurrido el término de caducidad. Y hay el segundo evento corresponde a aquellos casos en los cuales yo radico la solicitud, pero no ha transcurrido aún el término de caducidad. En esos casos, el término se suspende, mientras la administración se pronuncia con respecto a la solicitud de extensión de la jurisprudencia.
Y obviamente en los casos en los cuales no se ha decidido aún la actuación administrativa, el tema de la caducidad aquí resulta irrelevante. Simplemente hay que esperar a que la administración se pronuncie en el sentido de decidir si hace extensiva o no la jurisprudencia que se le invoca. Aquí me parece importante hacer notar que si bien es cierto las autoridades están en la obligación de respetar el contenido de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, se les está dando también en la misma ley la oportunidad de que si consideran que no es procedente, lo manifiesten y nieguen la extensión de la jurisprudencia. Esto me parece que es un tema bien importante. Entonces, radicada la solicitud ante la administración, como ya les decía, se suspenden los términos para demandar por 30 días. Esta copia de la solicitud tiene que ser remitida también a la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado. Esta Oficina de Defensa Judicial del Estado tiene dos posibilidades. Pues les dan inicialmente un término de 10 días para que decidan si intervienen o no en este trámite de la extensión de la jurisprudencia mediante la emisión de un concepto. Si no lo hacen, regresa a la administración para que decida y se pronuncie sobre la solicitud. Puede ocurrir igualmente que si decide emitir el concepto, entonces se le conceden 20 días adicionales para que lo emita. Y una vez emitido el concepto, entonces regresa el asunto nuevamente al conocimiento de la administración para que se pronuncie de fondo sobre la solicitud de extensión. Entonces, como les decía, la administración tiene la posibilidad de denegar la extensión en aquellos casos en los cuales las pruebas son insuficientes, cuando las sentencias invocadas realmente no tienen los mismos supuestos fácticos y jurídicos, cuando la acción ya se encuentra caducada o cuando sencillamente la administración considera equivocados los argumentos contenidos en la decisión cuya unificación, pues cuya extensión se pretende. Aquí lo importante en todo caso es que los funcionarios al momento de denegar la solicitud de extensión de la jurisprudencia tengan o cumplan mejor con el deber de argumentar las razones por las cuales deniegan la solicitud de jurisprudencia. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, puede suceder que dentro de los 30 días de que dispone la administración para decidir, se reconozca el derecho dando aplicación a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, a las sentencias de unificación y a los precedentes constitucionales. Pues en este caso, pues no proceden recursos administrativos sin perjuicio del control jurisdiccional. Es decir, puede que alguna de las personas que se considere perjudicada con la decisión de extenderse el derecho se sienta afectada, y eso no quiere decir que no pueda demandar, obviamente lo puede hacer. En aquellos casos en los cuales la administración guarda silencio o no reconoce el derecho, esa decisión de la administración no es pasible de recursos de vía gubernativa, de la antigua vía gubernativa. Y dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se haya decidido la petición, entonces el ciudadano puede promover ante el Consejo de Estado un procedimiento que se llama el procedimiento de extensión de la jurisprudencia. Es decir, la administración se negó a extender los efectos de un fallo a un particular. Y obviamente él no tiene por qué quedarse con los brazos cruzados, entonces el ordenamiento jurídico le da la oportunidad de acudir ante el Consejo de Estado para que determine si el fallo
de unificación le es o no aplicable a su caso particular y concreto. Bueno, entonces, negada la solicitud, Dios mío, negada la solicitud, el particular tiene que presentar un escrito razonado acompañado con la copia de la actuación surtida del procedimiento administrativo en el cual se le negó la extensión de la jurisprudencia. Esta solicitud la radica en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado le corre traslado por 30 días, un término común, tanto a la Agencia de Defensa Judicial del Estado como a la Administración, para los efectos de que ellos se opongan y pues hagan valer las pruebas que consideren pertinentes. Vencido el término de los 30 días, la Administración cita a las partes para que dentro de los 15 días siguientes asistan a una audiencia pública en el Consejo de Estado, en donde van a tener ellos la oportunidad de alegar ante los magistrados pues las razones y fundamentos que tienen para que se les aplique esa jurisprudencia que la Administración se negó a aplicar por la vía de la extensión. Entonces pueden suceder varias cosas. Si se accede, se ordena la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho. La decisión tiene los mismos efectos del fallo aplicado, del fallo de unificación. Es decir, esto, una vez el Consejo de Estado accede a extenderle los efectos de una decisión a un caso particular distinto, la decisión que se adopta por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado en el sentido de extender la jurisprudencia produce los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, si el reconocimiento del derecho involucra un tema patrimonial, entonces se debe liquidar mediante incidente que deberá promoverse dentro de los 30 días siguientes ante el juez que habría conocido de la acción en caso pues de proseguirse el camino judicial al principio. Es decir, cuando la Administración le niega el derecho, el particular, en vez de acudir al procedimiento de la extensión de la jurisprudencia, habría podido también iniciar un proceso, por ejemplo, de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, como optó por el camino de la extensión de la jurisprudencia y hay unos efectos patrimoniales que deben ser objeto de liquidación, entonces quien debe realizar ese incidente de liquidación es el juez que habría conocido eventualmente de la acción. Ahora, si la pretensión es de nulidad y restablecimiento del derecho, se envía el expediente a la autoridad administrativa para que resuelva. Bueno, entonces ese es un tema, el procedimiento de extensión que inicia en la Administración y que prosigue ante el Consejo de Estado en caso de que haya una denegación de la extensión de la jurisprudencia. Este es un procedimiento distinto. Este es un recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia, que tiene básicamente tres fines. Asegurar la unidad en la interpretación del derecho, asegurar la aplicación uniforme de las normas, garantizar los derechos de las partes y de terceros perjudicados con la decisión recurrida, reparar los agravios inferidos a las partes y terceros. Este recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia procede contra sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos. Entonces, la causal fundamentalmente es cuando la sentencia impugnada, la sentencia proferida en única instancia o segunda instancia por los tribunales,
contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Bueno, aquí desafortunadamente la norma nada dijo con respecto a las sentencias dictadas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, ni con respecto a las decisiones adoptadas por los juzgados administrativos. Pues no sé, a mí personalmente me parece absurdo porque si hay unas sentencias de unificación ya acogidas ampliamente y en forma generalizada, es decir, pues permitirle a los jueces que se aparten de esas sentencias y que no exista ningún recurso contra ese tipo de cosas, pues es absurdo. Pero la ley solamente previó esa posibilidad con respecto a las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos. No sé qué es lo que espiché por aquí. Bueno, cuando las sentencias dictadas en única o segunda instancia tengan, pues por parte de los tribunales, tengan un contenido patrimonial o económico, para que proceda el recurso, las cuantías de las pretensiones tienen que ser iguales o superiores a las que aparecen aquí en este cuadro. Si es un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no provenientes de un contrato de trabajo, la cuantía tiene que ser superior a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter no laboral, la cuantía tiene que ser superior a 250 salarios mínimos. Si se trata de controversias de naturaleza tributaria, también la cuantía tiene que ser superior a 250 millones. Controversias contractuales tienen que ser superiores a 450 salarios mínimos, y procesos de reparación directa y repetición pues deben ser las pretensiones superiores a 450 salarios mínimos legales vigentes. Se entiende que es al momento del recurso. Aquí está el carácter mínimo del salario. Bueno, la ley 1437 excluye, sin embargo, ciertos procesos del procedimiento del recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia, perdón. Esos casos son los que tienen que ver con acciones de tutela, acciones de cumplimiento y acciones populares o de grupo. ¿Quién es el competente para resolver el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia? El Consejo de Estado, a través, usted sabe que está dividido en dos grandes salas, la sala de consulta y servicio civil y la sala de lo contencioso administrativa, dividida en cinco secciones. Entonces, dependiendo del tema, pues si es un tema, por ejemplo, laboral administrativo es de la segunda, un tema de responsabilidad contractual, extracontractual será de la tercera, de impuestos de la cuarta, electoral de la quinta, y si es un tema que no corresponda a ninguno de los anteriores, le corresponde por las competencias residuales a la sección primera del Consejo de Estado. ¿Quién está legitimado para promover ese recurso de unificación de la jurisprudencia contra las sentencias de única o segunda instancia proferidas por los tribunales? Pues las partes, como es obvio, los terceros agraviados con la decisión y el Ministerio Público. La ley, sin embargo, establece una limitación adicional, y es que no puede recurrir quien no apeló la sentencia de primera instancia ni adhirió a la apelación cuando el fallo de segunda instancia es confirmatorio. Es decir, el tribunal confirma la decisión de los jueces, pero si yo no la apelé, yo no podría, como parte o como tercero afectado con la decisión, promover un recurso de esta naturaleza, porque pues me lo van a rechazar. Bueno, entonces, perdón, se me salta.
No, me fui para la última. Bueno, entonces, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del fallo de única instancia o de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo, yo debo presentar el recurso de unificación de la jurisprudencia. Ese recurso debe contener la designación de las partes, la identificación de la providencia impugnada, una relación breve de los hechos, la indicación de cuál es la sentencia de unificación que yo aspiro que me apliquen y las razones en las que se funde el recurso. Este recurso se presenta directamente ante el tribunal que profirió el fallo y pueden suceder varias cosas. Si la cuantía, que ya como vimos es determinante para establecer la procedencia del recurso, si esa cuantía no está claramente determinada en el proceso, entonces a través de un dictamen pericial que se realiza pues por cuenta del recurrente, se establece cuál es ese valor de las pretensiones para saber si se cumple con el requisito de la cuantía establecido y que anteriormente les mostré. Si ese dictamen no se practica por culpa del recurrente, se declara desierto. Ahora bien, si se rinde el dictamen, este es inobjetable y una vez rendido el dictamen, o en los casos en que las pretensiones no sean de naturaleza económica, se corre traslado al recurrente para que sustente por el término de 20 días. Si no lo hace, pues también se le puede declarar desierto el recurso y contra esta decisión procedería el recurso de queja. Ahora bien, hecho el traslado y establecido el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley, entonces el tribunal de origen, es decir, el que dictó la sentencia en única o segunda instancia, entonces concede el recurso y remite las diligencias al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, pues al verificar pues, el cumplimiento de esos requisitos, entonces provee lo correspondiente a la admisión o a la inadmisión del recurso. Es importante tener en cuenta que el hecho de que se presente el recurso de unificación de jurisprudencia no suspende los términos, salvo si la sentencia fue recurrida por todas las partes que intervienen en el proceso, si no se están atacando todas las decisiones y si se trata de un apelante único, se puede paralizar o suspender el cumplimiento de la sentencia previo el pago de una caución. Si esa caución no se presta dentro de los 10 días, entonces el proceso sigue su curso, pero la sentencia se cumple y pasa, repito, el asunto al conocimiento del Consejo de Estado para que decida sobre la admisión del recurso. Bueno, entonces, llegado el expediente al superior, al Consejo de Estado, es sometido a reparto, pues como les explicaba, en las diferentes secciones que tiene la Sala de lo Contencioso Administrativa, conocerá del asunto dependiendo la naturaleza del mismo. Entonces, el ponente revisa el recurso, si se cumplen con los requisitos legales, lo admite. Si no los cumple, no lo inadmite ni lo rechaza, simplemente le señala al recurrente cuáles son los requisitos que le hacen falta y si él dentro de los 5 días siguientes lo subsana, pues subsana la solicitud, entonces se le admite el recurso. En caso contrario, se le inadmite
se envía el expediente al tribunal de origen para que se proceda a su archivo. En caso de que se haya admitido el recurso, dentro de los 15 días siguientes se le corre traslado al opositor y al Ministerio Público para que manifiesten lo que a bien tengan con respecto a lo que pide el recurrente. Vencidos estos 15 días, se cuentan 10 días más dentro de los cuales se debe convocar a una audiencia pública. Esa audiencia pública se tiene que realizar necesariamente dentro de los 30 días siguientes. Noten que es opcional, no es obligatoria la audiencia. En caso de que se realice la audiencia, se le dan 20 minutos a cada una de las partes para que intervenga en el Consejo de Estado y dentro de los 40 días siguientes se registra el proyecto de fallo. Si prospera el recurso, entonces se anula total o parcialmente el fallo recurrido y se dicta el fallo de reemplazo. El juez en estos casos debe ordenar las restituciones a que haya lugar si la sentencia ya se ejecutó. Como les dije anteriormente, los efectos de la presentación del recurso no son de naturaleza suspensiva y al mismo tiempo el tribunal de origen tiene que cancelar la caución. Ahora bien, si no prospera ese recurso de unificación de jurisprudencia, la caución sigue garantizando los perjuicios causados y el juez de primera instancia debe proceder a liquidar los perjuicios mediante un trámite de naturaleza incidental. Esto lo debe promover el interesado dentro de los 60 días siguientes. Bueno, aquí básicamente está la referencia de las sentencias que tienen que ver con el tema. Me parece muy importante que ustedes la revisen. Pues aquí van a encontrar explicado en mejores términos lo que he querido decirles en el día de hoy. Les agradezco mucho y espero que tengan un feliz almuerzo. Muy amables.